poder ver lo que está, por si alguien quiere Creo que no hablar está o lo que fuere. grabando. Sí, está grabando. Lo acabo de prender recién. A ver, Andrés, ahí me decías que... Arriba, ¿cómo te puedo explicar? Debería haber un botoncito que diría iniciar presentación o presentación con diapositivas. No, eso sí, pero el tema es que Ah. cuando hago eso no veo, no los veo a ustedes. Si alguien quiere participar o alguien habla, no estoy viendo a los que están ni en el chat ni a nada, por eso. Ese es el tema. Como un cuadradito chiquito, que es donde te aparece el chat. Sobre la derecha lo deberías tener. Sí. Que puedes pinchar y abrís el chat. Está bien, pero si cuando comparto la pantalla, yo no los estaría viendo. Bueno, yo te aviso si alguien escribe por el chat, ¿te parece? Dale, perfecto, me parece bien. Volvemos entonces. Perdón, estos temas técnicos que en nuestra época no pasaban, ¿no? Antes de la pandemia. Bueno. Volvemos entonces. Ahí está. Bueno. Ingresamos entonces a lo que es el error vicio del consentimiento, que es esta divergencia que se da entre la realidad y la representación que de ella se ha formado el agente. Fíjense ustedes, acá les puse una foto que es bien representativa de esto, y vamos a ver en qué consiste justamente ese error. Fíjense que ahí... Profe, ¿sí? se está viendo la primera. Eso mismo, que no estamos viendo la de error, estamos viendo la primera solamente. Igualmente, si no comparte pantalla completa, yo siento que se ve re bien. Aparte, nosotros tenemos la herramienta de poder acercar a la izquierda, pero se ve bien. ¿Seguro? Sí, a mí se ve re bien y podemos aumentar nosotros, podemos hacer zoom si queremos, y no hay problema. Bueno, genial. Esperen que vamos a hacer una cosa, voy a poner... ¿Ahí la ven? No, profe. No, ahí ya no estás compartiendo. Bueno, denme un segundo que voy a poder. A ver ahí. Sí, ahora perfecto. la vemos. Ahora la ven. ¿La ven muy chiquita o la ven bien? A ver. Se ve bien. Mejor igual. sería que se vea pantalla entera, profe. Algunos tenemos problemas de vista y no vemos tan bien. Bueno, perfecto, está. Vamos a hacer eso entonces. ¿Ahí? Profe, capaz que en donde dice el aumentar el porcentaje abajo. A ver. O si no, presentación por slide, profe. ¿Ahí? No. Pero ahí no lo ven. No, lo tendría vemos. que ser menos. No. Ahí va. Ahí está Tiene bien. que poner modo presentación en realidad. Sí. Presentación por ahí slide. donde estaba tocando, al lado de ahí donde estaba tocando, que hay una pantallita mínima, ahí pone pantalla completa. Sí, por eso. Lo dejo así. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a quedar así. Entonces, si ustedes, vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren hablar, que yo quiero que hablen directamente, porque lo que yo no veo es el chat. No sé por qué, pero solamente estoy viendo la pantalla completa como ven ustedes. Así que si quieren hablar, interrumpan, que yo estaría muy feliz de que así lo hagan. ¿Ah? Bueno, acá les quería mostrar esta fotografía que me parece muy buena, muy representativa de lo que es el error, lo que es esta divergencia entre la realidad y la representación que de ella se ha formado la gente. Fíjense ustedes, unas botas son de cuero, son acordonadas. La persona cree que son para usar ella, pero miren lo que es en realidad, botas de cuero acordonadas, pero de Barbie. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Hubo una divergencia entre la realidad
y la representación que de ella se formó el agente. Fíjense que es en el ámbito interno del errante y es un proceso psicológico interior en el que no ha otra persona intervenido para generarla. Es una representación que la persona se hace ¿Puedo decir equivocadamente. algo? Sí, claro. Que es uno de los motivos por el cual en los mailing los comercios grandes, las grandes superficies, ponen que los tamaños, colores y demás a veces no coinciden con la realidad, para que uno no vaya a comprar algo que ve en el mailing y al tenerlo frente a él realmente sea totalmente lo contrario. Claro, muy bien. Bueno, sí, en comercio electrónico esta práctica de tener que aclarar muy bien cobra una vital importancia porque justamente hay determinados medios de que no dispone, en este caso el consumidor, para saber cómo es realmente esa mercadería, ¿no? Entonces ahí muy, muy acertado el comentario. Muchas veces los proveedores cubren todas esas situaciones para evitar que justamente el consumidor caiga en un error. ¿Ah? Muy bien. Y acá vamos a ver entonces cuáles son los elementos esenciales de ese error. Porque no cualquier error nos va a viciar el consentimiento. Tiene que ser un error determinante, un error que influyó de manera decisiva. De no ser así, yo no hubiese contratado. ¿Bien? Es un error y esta flechita que les pongo ahí en celeste quiere decir relación de causalidad entre el error y la voluntad que se generó. Me dio un vínculo de causalidad, una relación en la que ese error provocó la contratación. Y acá, obviamente, vamos al 1269 del Código Civil, que es el que contiene todos los vicios del consentimiento, el que determina cuáles son, y que específicamente establece que el consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Reconozcamos que las expresiones utilizadas en el código son maravillosas, ¿no? Esto de arrancado por violencia, sorprendido por dolo, como dijese algún profesor mío, pluma galana del codificador que ha utilizado estas expresiones para hablar de los vicios. Ahora bien, acá Profe, vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien quiere decir algo? sí, una consulta. Sí. Con respecto al error, se da, ejemplo, un caso. Cuando en una Sí. vidriera señalan que se vende un juego de cubiertos de plata, ¿no? A tal precio. Ujú. Pero después vos que lo adquirís te das cuenta que no son de plata. Ahí el negocio incurrió en el error. Porque vos lo compraste Vamos a creyendo que estás comprando otra cosa, ¿no? Bien, vamos a trabajar juntos en el ejemplo de la compañera para llegar a la conclusión y para entender el concepto. Miren, acá en las fotografías, justamente, hay dos anillos, ¿verdad? Uno de oro y uno, supongamos, de plata. ¿Qué tienen de distinto estos anillos? Los dos son anillos. ¿Qué es diferente si uno es de oro y el otro es de plata? Disculpe, doctora, pero estamos con la foto de las botas. No. Gracias por avisar. Bueno, lo Se diferente tiene que ir cambiando del... usted de la No, página. porque les estoy mostrando no. Bueno. Vamos acá. Profesora, Sí. lo del anillo de oro y plata, primero el material, el costo de un anillo de plata con uno de oro no es el mismo, siempre el oro es mucho más caro. Hay bastante diferencia entre un anillo de oro y uno de plata. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto, profe. Bien, perfecto. Impecable lo que decía la compañera. Hay una diferencia entonces de sustancia, ¿verdad? De materia. Ahí tenemos el ejemplo en las fotos y por eso quería además que lo vean porque así lo trabajamos juntos. Fíjense, se trata de anillos, Sí, perdón. fíjate que ahí en la pantalla que aparece, vos apretaste presentación de diapositivas
abajo contra tu izquierda aparece desde la diapositiva actual. Subí el cursor más arriba, más Sí. arriba, más arriba. Ahí viste, tenés como una barra gris horizontal. Ahí, al lado, ahí, apretá ese. Desde la diapositiva actual. Sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Está, Ahí te para va a compartir. ocupar toda la Ahora, pantalla y después con las flechitas vas a pantalla, me quedás hablando. está, perfecto. La verdad que no, nunca me había pasado esto en Webex, no había tenido temas con presentaciones, ahora que recuerdo, no es la que más utilizo, pero bueno, en fin. Les pido disculpas por los problemas técnicos. Vamos a ver si seguimos. No pasa nada, profesor. Disculpen. Bueno, seguimos entonces acá con el ejemplo de la compañera que tiene, empezamos con el de los anillos, ¿no? Tenemos 2 anillos, es en definitiva desde el punto de vista de la categoría de los bienes, estamos en anillos. Ahora, un anillo es de oro y un anillo es de plata. Y acá volvemos a la reflexión de la compañera y les pido opiniones, porque esto es muy importante, porque vamos en el error, la materia, la sustancia es fundamental para ver si hubo o no hubo error. Entonces, ¿qué les parece? Si yo pienso que compro un anillo de oro y me llega un anillo de plata o me entregan un anillo de plata, ¿qué les parece? ¿Hubo error en mi formación de la voluntad? ¿Hubo un vicio en mi consentimiento? Sí, profe. Porque es importante el móvil, ¿no? O sea, si yo compré el anillo porque yo creía que era de oro, hay un vicio. Si es algo secundario, la cuestión ya sería distinta, pero no, acá mi voluntad se ve afectada, ¿no? Perfecto. Acá parece muy claro que hay una diferencia muy importante en la sustancia, en la materia de la que está hecho ese bien. Y eso, si existe un error en la sustancia, en la materia, sin lugar a dudas, hubo ahí un vicio en ese consentimiento. Ahora, veamos los otros ejemplos. Y acá vamos a hilar más fino. El caso del panqueque, que aparentemente era un ratoncito muy adornadito y terminó siendo, en el ejemplo de la derecha, un chanchito estrellado bastante feíto. Pero ambos son panqueques. Entonces acá, ¿qué pasa? Si yo quería comprar un panqueque para comer, pregunto, ambos son panqueques, ¿estamos de acuerdo? En ambos casos se pueden comer. Entonces, si yo lo adquirí para comerlo, poco me interesa a mí la formita, quizás el sabor sea exactamente el mismo y quizás a mí no me importe cómo viene presentado el panqueque. Ahora, si yo lo compro para un niño que realmente no tiene un gran deseo de comer panqueques, pero sí se ve muy atraído en esa imagen, en esa decoración. Y lo compro porque tiene esa formita de ratoncito con la carita feliz. ¿Qué les parece ahí? ¿Qué pasa? Si el motivo, y ponemos los dos casos, ¿no? Uno, que lo compro para comer, poco me importa cómo viene decorado, y el otro caso en el que efectivamente sí me importa y mucho cómo viene ese panqueque presentado, porque lo compro para un niño. ¿Qué les parece? A ver, vamos con ese ejemplo. Los escucho. Ahí, profesora, el error debería... ¿Hablan? Sí, claro, vamos, adelante nomás. El error caería por parte de quién lo está vendiendo. Porque, un ejemplo, si yo compré el panqueque por la forma, por el diseño y la imagen me demuestra una cosa y efectivamente me llegaba otra, yo pagué el precio por esa imagen del chanchito felino, de un chanchito aplastado. Bueno, pero a ver, primer punto, ¿les parece que el error siempre es en sede del errante? ¿Bien? Si estamos en la hipótesis, que vamos a ver que es otro de los vicios, que me engañan, me generan la idea de una cosa y después es otra, vamos a ver que es otro vicio, que es el dolo. En sede de error y parándonos desde el errante a los meros efectos de entender si una circunstancia califica como cualidad esencial para contratar o no.
Y en esto quiero que les quede bien claro el punto. Porque una cosa es, en el caso de la compañera, quizás a ella lo que le gustó fue el ratoncito y no el panqueque. ¿Me explico esta diferenciación? Es como en el caso de... Profe, Sí, sí, sí. es como que el error incurre en que el objeto tiene que ser igual en la identidad del objeto, ¿no? No puede ser rosado si yo buscaba azul, no puede ser cuadrado si yo buscaba un círculo. El ratoncito lo buscaba por ser el ratoncito, no por ser un panqueque, o sea, por la identidad del objeto. No sé si por ahí. Bien. Ahí la compañera nos está diciendo lo que para ella es un motivo fundamental para contratar. A ver, ¿qué es la identificación de una mercadería o de un bien? La identificación es lo que es. ¿tá? En este caso, ambos son panqueques. En lo que es la categoría del bien, ambos son panqueques. Uno viene con determinada presentación y el otro no, claramente. ¿tá? Entonces, lo importante acá es ver qué es lo que a mí me motiva a contratar. Porque si lo que para mí es determinante es esa forma de ratoncito muy linda decorada, entonces eso, el que sea distinto a lo que yo me representé, hace que si yo si no hubiese existido esa presentación de ratoncito, yo no contrataba. Ahora, si yo lo que quiero comprar es un panqueque y me da igual que tenga forma de ratoncito, de chanchito estrellado, o que venga sin forma, o que sea circular, porque en realidad no me interesa eso. Yo lo que quiero es comer un panqueque. En ese caso, no es esa formita para mí una cualidad esencial del bien que me determinó a contratar. ¿Se entiende? Estos son ejemplos para que ustedes visualicen eso. Satisface el interés. ¿Cómo, perdón, que no escuché? Que es como que no satisface el interés, que en definitiva es lo que te lleva a contratar, el interés del contratante, del acreedor. Exacto, es lo que determinó mi voluntad. Ahora, fíjense acá, en el caso de las hamburguesas, acá les pido una pequeña imaginación, más allá de que esto es un ejemplo muy típico de asuntos que nos muestra la publicidad y que después no es tal. Imagínense que yo veo esa hamburguesa y quiero comer esa hamburguesa de carne y la que me envían, la de la derecha, es de tofu. Yo pensé que era de carne y no, es de tofu. ¿Sigue siendo ahí, hay una identidad de objeto si la materia, la sustancia es totalmente distinta? Una es carne y la otra es carne vegetal. No, no hay. O sea, es distinta la identidad del objeto. Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no sería un Fíjense, vicio de consentimiento. bueno, justamente, fíjense ustedes que si yo a ustedes les digo hamburguesa de carne y hamburguesa de tofu, todos estamos de acuerdo que no es lo mismo. Ahora, si yo les digo el ejemplo del panqueque, hubo alguna compañera que dijo, no, a mí, mándame el ratoncito, yo el chanchito estrellado, no. Yo capaz que le digo, no, a mí no me importa, la realidad es que no me cambia que sea un ratoncito o un chanchito estrellado. A mí, mándame un panqueque, me da igual, lo que quiero es comer un panqueque. En el caso del anillo, ustedes vieron que hay un anillo de oro y un anillo de plata. Y acá estamos todos de acuerdo. Que si yo pienso que el anillo de oro me mandan uno de plata, no, muchachos, hay un error, porque yo no quería comprar un anillo de plata, quería uno de oro. ¿tá? Entonces, hay determinadas circunstancias o determinadas calidades o cualidades de ese bien que realmente lo determinan como un factor, un móvil determinante esencial para la contratación, que si sobre eso hay una divergencia, que era el concepto que habíamos dicho, la divergencia entre la realidad y la de que de ella se hace la gente, si existe esa divergencia, entonces hay un vicio. Mi voluntad se formó sobre la base de una creencia, de un motivo que no era, la realidad era otra. ¿Sí? Y acá vamos al querido 1271. Bien, el 1271 nos establece cuándo el error de hecho es causa de nulidad del contrato. Fíjense ustedes. Numeral 1, cuando recae sobre la especie del contrato que se celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. Acá les pregunto a ustedes,
que saben, que tienen claro los elementos esenciales del contrato y demás. Si yo pienso que te lo presto y tú piensas que te lo doné, ¿qué les parece? ¿Hay ahí consentimiento? ¿Hay algún tipo de vicio o directamente no hay consentimiento? Yo creo que no hay consentimiento porque nunca se dijo que se iba a donar. No se dio ese consentimiento de donación. Perfecto, o sea, no hubo consentimiento directamente. Y es lo que se llama un error obstáculo, porque obsta a la formación del consentimiento, porque realmente no nos pusimos de acuerdo, no es que hay una incidencia de un factor anómalo. Directamente estábamos pensando en contratos distintos, directamente no hay consentimiento. Bien. Numeral 2, cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. Como si en la venta el vendedor entendiera vender cierta cosa determinada y el comprador entendiera que compra otra. ¿Está? Ahí, en ese caso, ¿hay consentimiento? Si sobre el objeto estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. No. Correcto. No hay consentimiento directamente. Estas son hipótesis en las que directamente no hay consentimiento. Por eso se habla de error obstáculo. ¿Por qué? Porque obsta a la formación de la voluntad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contratos distintos, ergo no hay consentimiento. O estamos hablando de cosas distintas, no hay consentimiento. Ahora, en el numeral 3 sí se ocupa, y recapitulando, cuando veíamos la primera diferenciación entre la ausencia de consentimiento y el consentimiento viciado. ¿Cuál es la consecuencia de estos numerales 1 y 2? ¿Qué les parece? Dijimos que no hay consentimiento. El contrato sería nulo. ¿Nulo de qué tipo? ¿Nulidad qué? Nulidad relativa. No. Absoluto. Nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Recordemos, ausencia de uno de los elementos esenciales para la validez de los contratos, nulidad absoluta. No hay un vicio del consentimiento. Directamente no hay consentimiento. Esto que quede bien claro. Porque si bien está dentro del artículo 1271, son dos hipótesis, el numeral 1 y 2, de error obstáculo. Obstáculo porque no se forma el consentimiento. Consecuencia, nulidad absoluta. ¿Bien? Ahora, en el numeral 3 nos dice, cuando la substancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el contrato es distinto de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante. Acá tenemos el ejemplo del anillo, por ejemplo. Cuando tenemos una diferencia en la sustancia o calidad esencial, ahí sí estamos en la hipótesis del vicio del consentimiento, ergo estamos en la hipótesis de la nulidad relativa y estamos en la hipótesis de que ese errante tendrá la legitimación de interponer la demanda de nulidad relativa, si así lo desea, porque puede no querer ejercitar esa acción, dejar pasar el tiempo y subsanar el vicio, ¿verdad? Pero ahí ya Ahora faltaría bien, hasta la buena fe, ¿no? lo que pasa que en el caso del error, ¿tá? Y esto ténganlo bien presente, en el error no hay incidencia de los demás, ni del otro contratante, ni de ningún tercero. Es una divergencia interna del errante. Es el errante el que en su pensamiento, en su proceso de formación de la voluntad, se equivoca. ¿Por qué? Porque parte de algún criterio falso, se hace una representación equivocada de la realidad. Pero es el errante. Es él mismo el que se confundió, el que pensó que era de una manera, pero era de otra. ¿Bien? No me dio ahí el otro co-contratante, porque ahí ya habría otra actitud distinta que es otro vicio del consentimiento. ¿Bien? Acá es el propio errante el que se hace una representación equivocada de la realidad. ¿Bien? Profe, pero si hay publicidad, por ejemplo, en la publicidad de la hamburguesa a mí me están, bueno, eso no porque es de material, pero en el anillo de plata a mí me muestran una foto de un anillo de oro.
y después me llega un anillo de plata, ahí no hay, o sea, no hay manera de que yo me confunda porque la plata es plateada y el oro es dorado. Claro, a ver, dejemos un poco al margen los casos de comercio electrónico en el que toda la descripción del producto está en la web. Recuerden, piensen ustedes que estamos hablando del Código Civil basado en el Código de Napoleón, lo que en definitiva seguramente cuando se pensó en todas estas hipótesis no se pensó exactamente en el comercio electrónico, y está buenísimo que ahora nosotros pensemos con una mirada ayornada y una mirada hacia lo que es actualmente el mundo de los negocios y de las compras en línea. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué pasa? Profesora, Sí. podría ser porque acá el código dice barra de plata y realmente es una barra de otro material semejante. Capaz que oro y plata es mucha la Bien. diferencia. Entonces podría ser plata y, no sé, güey, alpaca, no sé, por decir algo. Por Cuando querés ejemplo, es comprar bueno el algo ejemplo de la plata. compañera. Es bueno el ejemplo de la compañera, porque es cierto que en el caso del oro y la plata es diferente visualmente, pero es muy correcto y muy acertada la apreciación de la compañera. Supongamos que visualmente se ven de forma similar, ambos plateados o ambos dorados, porque también pasa con el oro. Puede ser que yo crea que es oro y en realidad es una billutería, por Podía ser ejemplo. de platino. Por ejemplo, bueno, ahí sería caro también. Si pienso que es plata y es platino. Pero ahí en ese caso, el que lo está vendiendo, el que lo está ofreciendo, sabe que te está vendiendo algo que no es de plata, o sea que ahí ya mucha buena fe que digamos no hay. Entonces digo, por eso es que Bueno, lo que pero yo planteaba de la buena fe. yo acá lo que les pido a los efectos de entender el error es que Sí. comprendamos que el error se define por justamente que el co-contratante no ha realizado ninguna conducta dolosa para que yo me confunda. Es algo que me pasa solamente a mí, ¿correcto? Quizás él publicó el Como anillo por plateado. ejemplo, Supongamos que él publica el anillo plateado y no dice nada del material ni nada. Y yo creo que es plata, pero en realidad es alpaca, como decía la compañera. Pero supongamos que él no dijo nada. Es una falsa representación que yo me hago del material del que está hecho. Lo miro, esto Por es eso, plata. Y no. por eso, profesora, es que, por ejemplo, en los remates se aclara en los avisos que está en determinado estado el bien a rematar para que no haya reclamos luego. Bueno, ahí obviamente las transacciones se basan en el principio de la buena fe y obviamente tengo la obligación en la etapa precontractual de dar toda la información respecto del bien, sin lugar a dudas. Eso es una obligación bien típica de la etapa precontractual. Ahora, en este caso, acá estamos haciendo un ejercicio muy teórico de ver cuáles son las notas típicas, las características para que se produzca, para que se verifique ese error en la voluntad, ¿bien? Como ustedes saben, los conceptos jurídicos a veces es posible analizarlos desde la perspectiva teórica y a veces no, siempre, generalmente siempre cuando uno va a la práctica, siempre hay matices, cuestiones que inciden, pero yo lo que les pido es que hagamos el esfuerzo de ver estos conceptos en puridad. Quizás sea mucho más común que haya una situación de dolo y no de error, ¿correcto? Porque en todas esas hipótesis en las que el otro co-contratante utiliza algún engaño, maniobra o maquinación, estamos en otra hipótesis distinta que es justamente el dolo, ¿correcto? Acá lo que yo quiero que les quede bien en claro es que esa representación, ese error es unilateral, se imputa al errante. No hay del otro lado alguien que lo hizo caer en ese error. Es una falsa representación. Por algún motivo, él se la efectúa de esa forma. ¿Correcto? Pero no hay otro que me haga caer en ese error. ¿Estamos claros en esto? Error es el errante. ¿Sí? Caería en nuestra persona, en el caso de que yo vaya a comprar el panqueque. En mi persona cae. Sí. Yo soy el errante. Sí. Ah, perfecto, me quedó claro, gracias. Bueno, entonces,
Sigue el 1271 y acá vamos a ver un poquito esto de lo que hoy veíamos con el caso del panqueque, que la compañera decía, por ejemplo, para mí quiero el ratoncito. Yo decía, a mí no me importa que sea el chanchito estrellado porque yo quiero un panqueque, no me importa la forma, que tenga formita o que esté lindo decorado. Es un panqueque y a mí me da igual. Vamos a ver que eso tiene relevancia, ¿tá? Mírenlo cómo dice el 1271. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el contrato, sino cuando esa calidad es el principal motivo de uno de los contrayentes para contratar y ese motivo ha sido conocido de la otra parte. ¿Bien? Termino con este tema porque lo vamos a profundizar un poquito más. El tema acá de las calidades esenciales. Si hablamos de identidad del objeto, de categoría del objeto, todos estamos de acuerdo. Cuando hablamos de la sustancia, anillo de oro o plata, anillo de plata y alpaca, anillo de platino, como decía un compañero, si es de la sustancia de que está hecho, y uno piensa que es de una sustancia y otro piensa que es de otra, bueno, ahí efectivamente estamos en un caso de cualidad esencial indiscutible, como hasta objetivo decir que si hubo un error sobre la materia, la sustancia del bien, efectivamente hay un error, vicio del consentimiento, claramente. Ahora, ¿qué pasa con esas cualidades que no son esenciales de la cosa? Son más bien accesorias, como quizás la formita del panqueque, pero para el contratante fue lo que lo determinó. O, por ejemplo, el color de un auto. Bien, auto, categoría, vehículo. Ambos BMW, por decir algo X. BMW, son ambos BMW, pero uno rojo y el otro es azul. Y el sueño de toda mi vida fue tener un BM rojo. ¿Bien? Y resulta que el que me van a entregar es azul. Yo les pregunto, ¿el color es una cualidad esencial del vehículo? No, pero si fue tu móvil, sí. No, Porque te no, pero lleva es a la cualidad contratar. esencial que te hace querer contratar. Claro. Exactamente. Entonces, eso ocurre cuando hay una cualidad que no es esencial, no hace a la categoría del bien, no hace a su identidad como tal, pero sí es un componente que fue el que me motivó a mí a contratar. Si no hubiese sido así, no contrataba. Entonces, si bien es una calidad accesoria o secundaria del bien, como puede ser el color, es lo que me determinó a mí. Entonces, ¿qué nos pide el código? Miren acá, ¿qué nos pide? ¿Qué tiene que pasar para que esa cualidad que es secundaria pase a ser esencial? ¿Qué nos pide? Profe, le aviso por las dudas, las diapositivas siguen sin cambiarse, estamos con el de la hamburguesa. No sé por qué me pasa. Ah, con razón, pues yo les estoy mostrando el artículo. ¿Ahí cambia? No. No, creo que el problema es que cuando usted pone para compartir, nosotros no lo vemos. Pero igualmente se ve bien si usted lo comparte. Ahora cambió. Pero entonces Ahora sí estamos viendo. ¿Qué ven? Ahí la página 7. Ahí está bien. Artículo 1271, el error de hecho es causa. Está. Tiene que ir cambiando haciendo clic sobre la página y ahí cambia. Es que es lo que hago, pero no sé por qué no les cambia, porque a mí en mi pantalla yo sí lo estoy cambiando. La verdad que es rarísimo. Miren, tenía acá el artículo que les iba mostrando, se los marqué para que usted, ¿ahí lo ven? Sí. Creo que es porque no apretaste eso de, vos apretaste lo de presentación de diapositivas, pero luego te faltó apretarlo desde la diapositiva actual o desde el principio. ¿Viste? Vos tenés la barra esa gris que yo te decía hoy. Pero para que, sí, pero mirá si lo cambio ahora a ver si les cambia. ¿Cambió? No. ¿Vos ahí qué apretaste? ¿Ahí? Sigue la misma. Sí, igual. Ah, ven, estoy haciendo el clic, es rarísimo. No sé por qué no cambia esto. Ahí cambió. Ahí cambió. Pero no la ven en pantalla completa, ¿verdad? No, pero No. se ve.
Apretá ahí va. No, qué raro. Encima ahora, No ¿cómo sé. lo cambio después para...? No se preocupen. Acá les mostraba lo que yo pensé cuando les hablaba hoy del 1271, que ustedes lo estaban viendo, así que bien para ustedes, porque en realidad venía con pista, porque yo les había puesto a la izquierda decía los casos de error obstáculo y ustedes se lo fui leyendo y me lo fueron diciendo, así que bien por ustedes, realmente están lúcidos y metidos, me encanta. Acá lo ven, el artículo, el 1271, esto que les comentaba, les marqué en rojo los dos numerales que eran el error obstáculo, no había consentimiento, y el numeral 3, en el que efectivamente sí se daba el error vicio del consentimiento, bien, y esta parte final del artículo, lo que les comentaba, que hace que si una cualidad no es esencial, pero sí lo ha sido para mí para contratar, puedo elevarla al rango de principal siempre que esa circunstancia haya sido conocida por la contraparte. ¿Bien? Ahora sí voy a pasar a la otra. Ahí sí cambia, ¿verdad? Cambió. Sí, Sí, cambió. ahí cambió. Ya hay que hacerlo manual una a una, no se puede hacer automático. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con el error de derecho? Bien sabrán ustedes, como estudiantes ya avanzados de derecho, que qué pasa con el error de derecho. La ignorancia de la ley, ¿qué hace? No sirve de excusa en ningún caso. O sea que si hay un error de derecho, en ningún caso esto va a impedir... Perdón, una compañera habló, pero creo que es porque tiene el micrófono abierto, ¿no? La ignorancia de la ley o el error de derecho en ningún caso van a impedir entonces los efectos legales del contrato. Y el error material de aritmética tampoco va a dar lugar a la nulidad del contrato, sino que en todo caso dará lugar a la reparación, ¿verdad? Si es un tema de cuantía, de la cantidad de por ejemplo, un bien, no sé, fungible que yo piense que compré 12 y son 10, bueno, nada, dará lugar a la reparación por la diferencia, pero en ningún caso esto va a provocar la nulidad del contrato, ¿bien? O sea que son errores, tanto el de aritmética como el de derecho, errores irrelevantes, entonces el contrato va a ser válido. Entonces, como les decía hoy, el error vicio se distingue entonces entre un error en la sustancia o cualidad esencial o un error en las cualidades secundarias o accesorias. Y acá, entonces, conforme a lo que vimos en el 1271, ¿en qué caso ese error vicio va a ser relevante y va a causar la nulidad del contrato sin discusión? Cuando vicio es el principal factor que lleva a contratar. Bien. Sí, sería en los incisos 1 y 2. No. Acuérdense que ¿qué eran los incisos 1 y 2? Cuando Los no había numerales 1 y 2, no había consentimiento, ¿se acuerdan? Nulidad absoluta y no hay consentimiento. Correcto, no hay consentimiento en los numerales 1 y 2. Recién tenemos un error vicio en el numeral 3. Pero recuerden que esos errores había diferentes situaciones sobre las que puede versar el error. Si el error versa en la cualidad, en la sustancia del bien o en una cualidad esencial, estamos en la hipótesis de la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque hay un error indiscutible. Si una parte entendió que la barra era de plata y en realidad era de acero, hay un error en la sustancia, ¿estamos de acuerdo? Hay un error en la cualidad esencial del bien, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si el error versa en las cualidades secundarias o accesorias, como, por ejemplo, la decoración del panqueque, como, por ejemplo, el auto, que yo lo quería rojo y no me mandan el rojo, me dan uno azul. Es el auto, el vehículo, todo igual, pero cambia el color. Sería una cualidad secundaria o accesoria. Pero eso fue lo que a mí me motivó a contratar. Yo quise comprar ese vehículo porque pensé que era rojo. ¿Qué pasa con esa cualidad secundaria o accesoria? ¿En qué caso vicia el consentimiento?
¿Qué tiene que haber pasado? Que era la parte final del 1271. ¿Qué tiene que haber pasado para que esa cualidad secundaria o accesoria se transforme en una cualidad esencial? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que haber sido la cualidad o el motivo por el cual el contratante quiso contratar. Bien, pero ¿qué tiene que haber pasado además de eso? Eso es correcto, fue el motivo, Haber pero sido además... conocida. Conocido por la otra parte. Exacto, se lo tiene que haber dicho a la contraparte. ¿Por qué? Porque en el caso de las cualidades secundarias o accesorias, yo como contratante no tengo por qué saber que ese es tu motivo principal para contratar. ¿Bien? Entonces, el Código Civil exige que para que ese tipo de error en cualidades secundarias o accesorias vicie el consentimiento, tuvo que haber sido comunicado al contratante. Esto por certeza, por seguridad jurídica, porque imagínense ustedes que obviamente el otro co-contratante tiene derecho también a que ese contrato tenga una suerte de estabilidad y que no sea fácilmente impugnado. Entonces, esa circunstancia debió haber sido conocida para que pueda tener la relevancia tal de calificar como un error vicio del consentimiento. Ahora bien, ¿qué es entonces sustancia? Y esto es el tema principal, iba a decir el tema sustancial, valga la redundancia, pero bueno, ¿cuál es entonces, qué es lo que define que hay un error vicio del consentimiento y que entonces puede dar lugar a la nulidad relativa del contrato y que entonces ese errante va a poder eventualmente impugnar? Tiene que ver sobre qué versa ese error. Si la sustancia tiene que ver con la materia, o sea, estamos hablando de qué está hecho ese bien y el error recae sobre la materia, no cabe duda de que estamos ante un caso de error vicio del consentimiento. ¿Cuáles son entonces las cualidades esenciales? Y bien, doctrinariamente se define como aquellas que sirven para individualizar a la cosa, ¿ah? Aquello que define a ese bien como esa categoría y no en otra, ¿verdad? O sea, las cualidades esenciales son aquellas en las que existe una suerte de consenso generalizado y casi objetivo de que es así. Si estamos hablando de un auto, obviamente, si pienso en un auto para circular, un auto para el uso, y en realidad la contraparte está hablando de un auto de colección, estamos hablando obviamente de cosas totalmente diferentes, estamos de acuerdo. Ahora, en el caso de las cualidades secundarias o accidentales, dijimos que no tiene por qué conocerlas el otro, por lo tanto tiene que ser conocido, pero la podemos transformar en esencial si comunicamos esta situación de que para nosotros es fundamental que así sea. ¿Tá? En el caso del panqueque debería ser, lo compro, pero si no viene decorado precioso así como está, no lo quiero, no me interesa, porque ese es el motivo por el que estoy contratando. ¿Sí? No me interesa comer un panqueque, me interesa que venga de esa forma que yo quiero adquirirlo. ¿Tá? Lo mismo con el color del auto o con situaciones que son accidentales o secundarias para el otro, o por lo menos podemos no estar todos de acuerdo en que sean principales, pero como motivaron, como fueron la causa determinante de que yo contratara, bien, la elevo al rango de cualidad esencial siempre que lo comunique. ¿Bien? ¿Dudas, comentarios? Perdón, ya en un plano, digamos, de prueba, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo debería hacerse ese conocimiento de la otra parte? Se lo debo decir. Pero yo se lo puedo haber dicho y la otra persona o no me escuchó o no le dio importancia o yo qué sé. O puede decir que yo no se lo dije. Bueno, es un tema de prueba que tendremos que instrumentarlo, supongamos. Supónganse que, bueno, que compro un vehículo, y bueno, en ese precontrato que realice, deberé especificar el auto siempre que sea rojo. Entonces yo estoy ahí aclarando que lo que estoy queriendo comprar es el auto rojo, no otro auto. Entonces ahí estoy dejando la prueba de que esa cualidad del color del auto es esencial para mí.
Es un Lo tema Importante es de leer la letra chica. documentación. Lo que ¿Cómo, pasa, perdón? claro, lo que pasa es que eso, digo, generalmente cuando se hacen ese tipo de contratos ya tienen su formato, son más parecidos a un contrato de adhesión que a un contrato individual, digamos, cuando uno va a una automotora y yo que sé, va a elegir el auto, no sé si hay lugar como para que uno pueda hacer esa aclaración. No, en realidad, si uno va a una automotora, no es un contrato de adhesión, en realidad, recuerden que es un contrato sí consensual en la etapa inicial, que no tiene una formalidad especial. Después, cuando haga usted la compraventa del vehículo, si no cuando es cero no es preceptivo hacerlo, pero después cuando usted haga una compraventa de un vehículo, va a tener que inscribirlo en el registro, va a estar documentado y va a tener determinadas formalidades también. Pero el punto no es ese, el punto es que no confundamos lo que es materia probatoria con lo que es la voluntad, porque en realidad cuando yo tuve ese intercambio con ese vendedor en el que se formó el consentimiento, recuerdan ustedes la propuesta, la aceptación, se formó ese consentimiento, ahí nosotros nos pusimos de acuerdo en esos términos contractuales. Y en esos términos contractuales yo debo haber establecido, para que esto se eleve al rango del principal, le tengo que haber dado la información de que estoy contratando por determinada cualidad del bien. Y eso debe haber sido comunicado verbalmente, por escrito, o como fuere que las partes hayan optado, porque en la vía de los contratos consensuales no hay una formalidad especial, pero sí existe lo que es la comunicación, la negociación entre las partes, lo que las partes se han dicho previamente, y además aquí sí rige obviamente el principio de buena fe sobre la que deben descansar todas las transacciones sociales, o sea, evidentemente, si yo le dije al co-contratante que para mí era fundamental esa cualidad, esa característica, se lo dije, y él aún así hace caso omiso a eso, ahí sí, él estaría violando la buena fe y estaría desconociendo algo que forma parte de nuestros términos contractuales. Es que no estén probados, porque el tema probatorio es otra cosa. El tema probatorio tiene que ver con cómo hago para acreditar lo que fue el contenido de una manifestación de voluntad, pero ya estamos pensando en que estamos litigando en una sede judicial. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo acredito? ¿Ah? Pero ese es otro tema. Ahí estamos ya en el ámbito de las dificultades, de los problemas. Nosotros acá lo que estamos analizando es el ámbito de cómo la formación de la voluntad se debe dar de forma con buena fe, porque en el caso del error no estamos hablando de un vendedor que está obrando de mala fe. ¿No? Estamos hablando de un vendedor que supongamos que obra de buena fe y que hace bien las cosas. Y aún así hay un error, una divergencia que funciona en el ámbito interno de este errante. ¿Ah? Que quede esto bien en claro. Y bueno, los asuntos probatorios, ya les digo, son agendas que nos complican en otras instancias, no cuando estamos en el ámbito de personas que realizan las transacciones de buena fe y que se ponen de acuerdo sobre la base del mutuo consentimiento. ¿Sí? No Bien, sé si... perfecto, muchas gracias. No, por favor. Profe, Ahí están. Sí. Un ejemplo un poco banal, pero justo lo vi el otro día, que una persona famosa publicó que compró una planta por internet y cuando le recibió, primero dice que era enorme y no era lo que quería, pero segundo era de plástico y ella compró a conciencia una planta real. Ahí habría un vicio por parte del vendedor que no informó que era plástica, o sea, más allá del valor que pueda tener la planta y todo, ¿no? Pero bien, me parece un sea de ejemplo plástico, o sea, de verdad, brillante. son productos totalmente distintos. Bueno, a ver, exacto. Ahí es totalmente distinto. Ahora, fíjense ustedes, ella compra pensando que es una planta natural. Le cae una planta artificial. ¿Qué error hay ahí? Un error que versa sobre qué? Sobre una cualidad esencial de la cosa. Claramente. Hubo un error en la formación de su consentimiento, claramente. Ahora, no sabemos qué pasó respecto de la contraparte. Si en esa información que él dio no dijo nada y fue ella la que sola y se generó esa representación, o si la contraparte generó una puesta en escena, hizo una especie de maniobra que la hizo caer en el error. ¿Ah? Entonces,
ahí son dos cosas distintas. Como ahora les dije que estamos en la etapa de el análisis interno del errante, que no hay, partimos de la base que en el error a secas no hay una actitud de nadie más que él mismo para que ese error se dé. Entonces, ese caso me parece brillante, como un caso típico de hay un error. Ella pensó que compraba una planta natural y le cae una planta artificial. El tamaño, en ese caso, ¿qué les parece? ¿Sería un elemento sustancial o sería un elemento accesorio de la planta? Sustancial. ¿La hace calificar como planta el tamaño? No, es sustancial para ella, para su voluntad, para su consentimiento, pero no para la planta. Exacto. ¿Y qué debió haber hecho ella si ella quería una planta chica o quería una planta grande? Especificar que quería una planta chica grande. Exactamente. La sustancia no cabe duda. Que yo quiera una planta natural y venga una planta artificial, hubo un error. En la sustancia, en la materia, son dos cosas diferentes. Ahí hay un error, claro. El tamaño ya es otro tema. Porque en el tamaño, digo, es ese bien, es lo que yo adquirí, es la planta. Ahora, esa cualidad que para mí era fundamental, porque yo quería una planta chiquita y una planta grande, no tengo espacio donde tenerla, o lo que fuere, o a la inversa, debía haberlo aclarado, porque en sí mismo no hace a la sustancia de la cosa. ¿Está? ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? Y yo sé que tiene líneas muy sutiles y matices que se tocan mucho con lo que es la conducta de la contraparte, porque obviamente siempre pensamos si ese error en el que cae este contratante puede darse en puridad tan solo o si alguien lo empujó a eso. Pero en principio, y desde el punto de vista estrictamente teórico, y suponiendo que no hubo ningún tipo de maniobra de la contraparte, fue algo que le pasó solo al errante, ese es el caso del error vicio del consentimiento. ¿Está? Y error que... ¿Sí? De ahí por ejemplo, que sale hablando mal y pronto cuando dicen que hay que leer la letra chica en los contratos. A mí me pasó en mi trabajo, yo trabajo en el transporte, y me pasó, por ejemplo, con también un ejemplo sencillo y que puede pasar todos los días, con un pasajero que el equipaje se lo rompieron o se mojó, creo que se había mojado en la bodega del ómnibus, y bueno, hizo toda una reclamación en la empresa, todo, y cuando fue a la empresa, la empresa le dijo que tenía que leer la letra chica del contrato del transporte de equipaje que le cubría hasta cierto monto, porque él reclamaba un montón de cosas más, y si no estaba aclarado eso, iba a querer cobrar lo que él reclamaba, que en realidad no era lo que tenía dentro del bolso. Digo, por eso es que si lo aclara, como que lo exime a la otra parte, ¿no? Bueno, a ver, ahí tenemos un caso, es un poco distinto ahí, porque ahí no es un caso de error, ahí sí es un caso de contrato de adhesión, en el que quizás una de las partes abuse de su posición dominante, porque en definitiva yo como pasajero no tengo forma, fíjense que no tengo forma de negociar esas condiciones de traslado de mi equipaje, entonces no tengo más remedio que adherir in totum, en bloque, a todas esas disposiciones contractuales, y la empresa unilateralmente fija el tope de la indemnización, cuando en realidad yo podría estar llevando cualquier tipo de bien en esa maleta y podría tener bienes en sí mismo y ellos deberían transportármelo y hacerse responsables de lo que están transportando, porque en definitiva son responsables de trasladarme esa mercadería, esos bienes que yo lleve en mi equipaje a destino, es una obligación de resultado. Entonces, en realidad, estos topes que ponen las compañías son bastante discutibles, pero estamos en el ámbito ahí de otro tipo de contratos, el contrato de transporte, también ahí mezclado con un contrato de adhesión respecto al equipaje. Es correcto lo que dice el compañero y esto siempre debe aplicar a todo contrato, la obligación de informar, la obligación de dar toda la información, es lo que
hace en realidad a toda la materia precontractual la obligación de informar y de obrar de buena fe, porque obviamente si me ocultan la información, si me la cercenan, no me dejan en la posición que debo estar para elegir contratar. ¿Ah? Pero acá eso no significa que estemos en el ámbito de los vicios del consentimiento, porque recordemos, como decíamos al principio, que en el vicio del consentimiento hay un elemento anómalo, hay algo que desvirtúa ese proceso de formación de la voluntad, que hace que si no hubiese existido ese elemento anómalo, yo no contrataba. ¿Tá? Entonces, por eso hay un vicio del consentimiento. Hay consentimiento, pero viciado. ¿Bien? Entonces, recordemos bien esto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Si no, arrancamos con la violencia. ¿Alguien más? Bueno, seguimos entonces con la violencia. ¿Se acuerdan que decíamos del 1260? ¿Lo están viendo la presentación? Por las dudas, ustedes. Sí, profe, se ve. Están viendo al hombrecito. Sí, profe. Bien, perfecto. La violencia se caracteriza entonces porque en este proceso de formación de la voluntad hay un elemento que se interpone, que genera ¿Se cortó? Se quedó No la escuchamos, como... profe. Se cortó. Paola, estamos escuchando. Se le trancó la conexión, tiene el triangulito amarillo porque no tiene conexión, se ve. Ahora, ¿Puede dar un consentimiento? Si le están golpeando, si me ponen un revólver en la cabeza, si me agarran la mano. Profesora, se le había cortado. Estuvo Sí. cortado por unos segundos. Ah, Quedamos- el ejemplo que se interpone y ahí se Ahí cortó. va. Quedamos en Ah, interpone. bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, supongan, en el caso de la violencia, entonces, en ese proceso de formación de la voluntad, se interpone una coacción, un elemento de violencia que es psicológica, que hace que la persona contrate. ¿Bien? Ahora, vamos a los ejemplos típicos de violencia. Dividámosla, la física y la moral. ¿Qué pasa con la violencia física? Les decía, esta persona que está golpeando a la otra. Supongamos que son hermanos porque son medios parecidos los dos. Estos hermanos que lo está golpeando, ¿a ustedes les parece que hay ahí consentimiento? De la misma forma que si agarran un revólver y le ponen el revólver en la cabeza, le dicen firma. O le agarran la mano y le dicen firma, que son hipótesis de violencia física. ¿Hay consentimiento ahí? No. No hay consentimiento. No. O sea que, perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de violencia, es exclusivamente nos referimos a la violencia moral. ¿Tá? Solo la moral va a servicio del consentimiento. Y ahí les puse la imagen de una chica que le está hablando a la otra, no la está golpeando, no le está haciendo nada físico, pero sí le está haciendo algún daño en su cabeza, ¿no? Entonces, por eso hablamos de violencia moral. Permiso, profesora. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Querías Sí, decir ahora- algo? Sí, ahí no sé si está bien lo que interpreté del 1272 y también un poco la lectura de Gamarra, que nos dice Sí. que esa violencia psicológica y como aparece en la última parte del 1272 que dice que debe sufrir un mal inminente y grave, ¿tá? Nos lleva al pensamiento, como dice Gamarra, que no toda la violencia psicológica va a ser vicio del consentimiento, sino que esa gravedad tiene que haber algo inminente como un peligro de vida
no sé, una amenaza que lo van a despedir de un trabajo, que lo van a intervenir como loco en un manicomio, etcétera, ¿no? Bien, perfecto. Sí, es muy acertada la apreciación del compañero. Lo vamos a ver ahora en otra de las diapositivas, los elementos de la violencia. Y sí, sin lugar a dudas, se sufre la amenaza, ¿ah? por el sujeto pasivo de sufrir un mal, este mal va a ser inminente y grave. Esa amenaza de sufrir ese mal le genera tanto temor, le genera una coacción psicológica tal que lo lleva a contratar. Imagínense la pobre persona. El sujeto que realiza la amenaza puede ser tanto el otro contratante como puede ser un tercero. Esto es una diferencia con el dolo. O sea, puede ser que un tercero genere la amenaza de realizar este mal inminente y grave que genera esta fuerte situación psicológica de temor, de miedo, la persona queda absolutamente impresionada y decide que es mejor contratar que sufrir ese mal. O sea que, como podrán ver, es muy fea la violencia moral. La violencia es muy fea en cualquiera de sus especies y obviamente también la violencia, en el caso de la física, sin lugar a dudas, es un delito penal. También la violencia moral tiene repercusiones penales. A lo que vamos es que en este caso hay una situación en la que ese miedo a sufrir ese daño tan tremendo en su persona o la de sus seres muy queridos con los que está ligado afectivamente. Vemos que el código, vamos a ver que habla de, pueden ser sus hijos, sus descendientes, sus ascendientes, pero también con personas con las que esté vinculado afectivamente y que se lo amenace con un daño que va a repercutir o sobre su persona o sobre sus bienes. Pero sí es muy grave, sí es posible, sí tiene que haber probabilidad de que ese daño se dé y que genere esa impresión tan fuerte que aún así, o sea, lo lleva a contratar. Y muy bien el compañero que estudió. Profe, Sí, ¿puedo perder otra cosa que también decía sí, Gamarra? Como que Gamarra distingue la violencia física con la violencia moral, tanto así que cuando hay violencia física dice que no hay voluntad, por ende hay una nulidad absoluta, y cuando hay violencia moral hay un vicio del consentimiento, por ende no es una nulidad absoluta. correctísimo lo que dice la compañera, es exactamente así. Siempre en todas estas hipótesis recordemos que hay situaciones que excluyen el consentimiento, como lo veíamos en el error, y también acá en la violencia, lo que es la física excluye totalmente el consentimiento, porque ahí la persona directamente no presta el consentimiento, lo están obligando, lo están, obviamente, están suprimiendo su voluntad. En estos casos la persona sí manifiesta su voluntad de contratar, pero en este proceso de tomar esa decisión intercedió este factor, temor, este miedo terrible a ese mal que para Carneluti es daño, ese daño que le pueden generar en su persona o en sus bienes o en la de las personas con las que se encuentra vinculado afectivamente. Entonces decide contratar, por eso la voluntad está, pero está viciada, ¿bien? Alterada en su proceso de formación. ¿Bien? Acá les puse al niño del pobre angelito con miedo, que es lo que pasa con la persona que se ve víctima de una situación de violencia moral para contratar. Profesora, Ahora, sí. y en el caso de cuando hay publicidad engañosa y se termina contratando y afectando, ¿ahí se puede considerar que hay violencia moral? Pero ¿por qué habría? A ver, dijimos que la violencia ocurre cuando quien la recibe, cuando el sujeto pasivo de esa violencia genera el temor de sufrir un daño inminente y grave. En el caso de la publicidad engañosa, ¿cuál sería el daño
tremendo, que fuera real, que fuera constatado, que qué daño le pueden hacer a esa persona de forma directa, como para decir que se vició el consentimiento por violencia. Y, por ejemplo, que termine siendo una estafa, que yo, por ejemplo, la llamo ofertándole todos los días un servicio y después consigo que hacer el contrato, tú me pagas por ese determinado servicio y cuando lo voy a usar, eh, ya no, el servicio ni siquiera existe. Pero ahí estamos en un caso de violencia. Y por Pensémoslo. por toda la insistencia que hubo para contratar el servicio, ¿o no? Claro, Para mí es pero más bien no. una estafa eso. ¿Cómo? Para mí es más bien una estafa y no tanto violencia. Claro, sin duda Entiendo es un que vicio, pero capaz que no de Por eso, pero violencia. yo decía en todo el proceso, ¿no? Digo, si uno demuestra que reiteradas veces lo llamaron o hasta que uno contrató y después terminó siendo una estafa, ¿se puede aplicar eso que en el proceso de contratación hubo violencia? en realidad, tal cual como tú planteas la hipótesis, quizás estemos más, puede haber un caso de dolo ahí, de maquinación insidiosa, de artificio para llegar al contrato, pero no un caso de violencia, porque la violencia se define específicamente, acá tienen, ¿la están viendo la diapositiva de los requisitos? Bien, los requisitos de la violencia son entonces el mal. Este mal tiene que ser inminente y grave. Inminente en el sentido de probable. No cualquier mal califica para generar violencia psicológica. Tiene que ser un mal que sea posible, probable que eso me pase, y un mal grave, porque si es una tontería, es algo que es irrelevante, no va a ejercer la suficiente presión psicológica como para decir que mi proceso de formación de la voluntad se vio sesgado por la incidencia de la violencia, ¿se entiende? Entonces, mal, inminente y grave, algo que realmente me haya provocado una impresión muy fuerte, que me haya generado el temor tal que preferí contratar a sufrir ese daño, y que sea posible que esto pase. Por Tiene que ejemplo, ser, una amenaza, profe. por ejemplo, que me amenacen con, no sé, con mi vida, con que si no contrato me van a matar, por ejemplo. Y que yo sepa que bueno, que puede pasar, o sea, que me da el miedo suficiente como para decir, sí, bueno, esta persona es capaz de hacerlo. Vende tu casa porque te vamos a, no sé, te vamos a seguir y te vamos a secuestrar. O te vamos a, no sé, daños que a mí me puedan provocar muy fuerte impresión y que realmente yo diga, bueno, sí, prefiero esto, o supónganse un caso de una, no sé, de una infidelidad y que esa persona tenga las fotos, y que me digan, firmá o le mandamos a tu marido las fotos. Y yo me da un terror espantoso, digo, no, me arruinan todo, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, prefiero contratar a sufrir ese mal, y es probable que lo haga porque me mostró que tiene las fotos, por ejemplo. Ahora, si me dice, tengo fotos de la infidelidad que cometiste y se las voy a mandar a tu marido, y resulta que yo no tengo marido y no fui infiel, no me puede hacer ese mal del que me está amenazando. ¿Estamos de acuerdo? A ver, tiene que existir una real probabilidad de que eso pase y que me genere muchísimo temor esa situación, ¿sí? Y ese temor tiene que ser fundado. Fundado significa esto, que efectivamente hay indicios, razones o circunstancias que a mí me llevan a pensar en que efectivamente se puede verificar ese mal o ese daño, ¿sí? Entonces, la violencia necesariamente debe provenir de un acto humano. Hay algún humano que me amenaza con esa situación, ¿correcto? Entonces, en realidad también puede ser que ese daño sea contra mí, contra mi persona, contra mis bienes, o contra la de la vida o las personas o los bienes de gente que yo esté vinculada afectivamente de forma muy fuerte y que quizás me ocasione más daño, ese daño que le pueden hacer a mi hijo, a mi padre, a mi hermano, que a mí mismo. Entonces, en realidad, también me provoca una muy fuerte impresión y prefiero contratar a que se sufra ese daño. Bien.
¿Queda claro un poco esto, los requisitos? ¿Comentarios? Bueno, están ahí, ¿no? Sí, Hola. sí, Ah, sí, está. sí, estamos acá. Bueno, Sí, bien, sí. perfecto. Por las dudas chequeo, porque vieron que a veces esto hay que cada tanto. Bueno, bien, acá vamos a ver un poco los artículos, ¿no? El 1272, ¿bien? La violencia también es también causa de nulidad y puede ser física o moral. ¿Ah? Habrá violencia física cuando para producir el contrato se empleara una fuerza física irresistible. Habrá violencia moral cuando se inspire a uno de los contrayentes el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o de su cónyuge, descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos. Está sobre si el enunciado respecto de las personas que no son el contratante es o no taxativo o enunciativo. En realidad se ha entendido de que, bueno, acá específicamente establece a estas personas como personas para las que si me amenazan con que les van a realizar un daño, bueno, efectivamente mi voluntad puede verse viciada para protegerlos y tengo mucho miedo a lo que les puedan hacer. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es un concubino? No está aquí denunciado, pero realmente el vínculo que me une con esa persona es similar al del cónyuge, no hay una diferenciación. Entonces, en realidad, acá la doctrina ha entendido que esta enunciación es en realidad justamente es una enunciación y no una lista taxativa de personas. Simplemente será un tema de prueba el acreditar mi vínculo de cercanía con esas personas sobre las que ha recaído la amenaza, ¿no? Tenemos también entonces el 1273, la violencia moral no afectará la validez del contrato, sino cuando por la condición de la persona, su carácter, hábitos o sexo, pueda juzgarse que ha debido naturalmente hacerle una fuerte impresión. Tampoco afectará la validez de los contratos el mero temor reverencial. Acá un tema muy importante, para apreciar la entidad de esa amenaza y si realmente le ha provocado una fuerte impresión, tenemos que obviamente analizar las condiciones de la víctima. Imagínense que si es un abogado y lo amenazan con un tema legal, quizás no le provoque el mismo temor que le puede provocar a una persona que no posee esa idoneidad técnica y quizás sí le generen mucho más miedo de lo que le puedan generar a alguien que realmente conoce sobre la materia sobre la que versa la amenaza. Entonces, hay que analizar, obviamente, no es lo mismo que a un hombre con condiciones físicas importantes, con un gran tamaño, lo amenacen con un golpe, que quizás le amenacen a una señorita delgada, quizás el impacto pueda ser distinto, ¿sí? Obviamente estos son, digamos, preconceptos, pero evidentemente analizar las circunstancias de la víctima nos va a poder llevar a la conclusión de si efectivamente eso provocó un temor fundado, un temor real o no. ¿tá? Una cosa importante es que el mero temor reverencial, el temor reverencial es aquel que se da en hipótesis, por ejemplo, en las que las personas están vinculadas laboralmente y, por ejemplo, es mi jefe y yo le tengo un respeto porque es mi jefe, entonces hay un vínculo de subordinación con él. Ese solo hecho no causa violencia, pero no causa violencia, ¿por qué? Porque que siga mi jefe no significa que él me esté amenazando con un mal inminente o grave. No significa que él me esté generando un temor fundado que me lleve a contratar. ¿sí? Por ese motivo es que no califica como un vicio del consentimiento. Ojo, si mi jefe utiliza esa situación y me amenaza que si no contrato me va a despedir, entonces ahí él me está provocando la amenaza del mal inminente y grave y va a calificar de violencia porque cumple con los requisitos, pero no por el mero hecho de que exista un vínculo de subordinación solo, ¿se entiende? O sea, por eso el mero temor reverencial solo no va a provocar la violencia como vicio del consentimiento. ¿Bien? La violencia física, dice el 1274, o moral, invalidará el contrato, aunque se haya empleado por un tercero
que no intervenga en él. Y esto es una nota típica distintiva del dolo, que lo vamos a ver. La violencia la puede ser ejercida por un tercero que no necesariamente forme parte del contrato. Bien, pero que obviamente ejerza esta amenaza, ejecute esta amenaza del mal inminente y grave del que hablábamos. Bueno, creo que hay comentarios. No. Creo que estamos justito en la hora. Así que, si les parece, por hoy vamos dejando por acá y continuamos el lunes con el dolo y la lesión. ¿Les parece? Ahora sí estoy viendo el chat y los comentarios. Ah, claro, yo no los veía. Disculpen que yo no podía ver el chat. Voy a ver si para el lunes puedo resolver ese asunto. Bueno, comentarios. ¿Algo más que quieran aclarar, decir o lo que sea? Bueno. No, profesora, todo claro, parece. Bueno, excelente. Bueno, entonces con esto les mando un saludo a todos, deseándoles que tengan